El Señor les bendiga, hermanos. En este día, con la ayuda del Señor, vamos a glorificar a Dios, pero lo vamos a hacer de una manera espiritual, llena de amor y de seguridad, porque el plan de Dios, hermanos, para la vida de los creyentes es bendecirnos de muchas maneras. El tema que hoy, hermanos, traigo para todos ustedes es acerca de la sanidad divina. Antes de que leamos la Biblia, quiero cantar dos estrofas del canto de nuestros himnarios predilectos, el 372, que precisamente nos habla de la sanidad divina. Lo vamos a hacer con la ayuda del Señor. Jesús es sanador y doctor celestial, y del sepulcro 1000 veces rescató a los que por su sangre su vida redimió. Y no hay amor mejor que el de Dios. Jesús es medicina a todo cristiano que solo deposita en Él su confianza. Él da la salvación, también la sanidad, pues es el mismo por la eternidad. Si sufres en la vida, consuelo te da, y su cariño te colmará de bien, pues Él es el camino, el bien y la verdad, y Él con su poder sana también. Jesús es medicina a todo cristiano que solo deposita en Él su confianza. Él da la salvación, también la sanidad, pues es el mismo por la eternidad, pues es el mismo por la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Les voy a invitar a que tomen su Biblia, hermanos, con la ayuda del Señor, y vamos a leer en la segunda epístola del apóstol San Pedro, segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 4, con la ayuda del Señor. Y aquí vamos, hermanos, a basar el mensaje en esta ocasión. Dice de la manera siguiente, segunda de Pedro 1, versículo 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición que nos concedes de leer tu bendita palabra. Y ahora, mi Dios, te rogamos que nos ayudes a meditar en ella, que haga eco en el corazón de cada uno de los que han de escuchar este mensaje. En tus manos mi vida, para que sea tu Espíritu Santo el que me dirija, para poder entregar fielmente el mensaje que de antemano tú ya me has dado. En tus manos me encomiendo, y todos aquellos que han de oír este mensaje también los encomiendo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, el tema que vamos a estudiar en esta ocasión es el siguiente. La sanidad divina es una promesa de Dios. Es un tema bastante interesante, muy importante, muy bonito. Y estamos en un tiempo, hermanos, en que Dios quiere seguir glorificando su nombre en esta situación. Las enfermedades han estado, hermanos, aumentando terriblemente, pero la sangre de Cristo tiene poder. Y las promesas de Dios están a nuestro alcance. Así que el tema es, la sanidad divina es una promesa de Dios. Y el canto, hermanos, que entoné, dice que Jesús es sanador y doctor celestial. Y cuando dice celestial, ahí está precisamente lo divino. Porque Dios es divino, Dios es santo. Dice que Jesús es medicina a todo cristiano. Y muchos estamos, gracias a Dios, convictos de que Cristo sana y sigue sanando para bien de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos entonces, hermanos, lo que dice el apóstol San Pedro acerca de las promesas. Dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Se dice, hermanos, que en la Biblia hay 3,565 promesas. ¿No es una maravilla? ¿No es algo grandioso para la iglesia, aún para el mundo? 3,565 promesas. Y dentro de estas 365 promesas está la promesa de la sanidad divina para su pueblo. Sea bendito el nombre del Señor. Bien, pero es bueno, hermanos, que consideremos qué es sanidad divina. ¿Qué es sanidad divina? Primero, es importante entender que es un don de la gracia de Dios para todos. Y don es un regalo. Y entonces la sanidad divina es un regalo para el pueblo de Dios. Como también la salvación que recibimos por gracia y por la fe. La sanidad divina es también por gracia y es por fe, porque es un don de Dios, pero también se requiere la fe. Ahora, nuestro tema dice, la sanidad es una promesa de Dios. Consideremos qué es promesa. Punto número 1, es acción de prometer, es hacer una promesa. También es ofrecimiento solemne que se hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una forma fija. Dios, cuando promete que tiene esa gracia, ese poder, ese regalo de sanar, lo hace. Y muchos somos testigos de la sanidad divina y no nos ha cobrado ni un solo centavo, porque es gratuita, porque es un regalo. Quiero repetir, hermanos, que según los expertos, imagínense ustedes, 3,565 promesas que encontramos en la Biblia, y allí está, gracias a Dios, la sanidad divina. Pero es bueno hacernos una pregunta como pueblo de Dios. ¿Por qué creer en la sanidad divina? ¿Por qué debo creer? Sabemos que la ciencia se ha multiplicado y ha hecho cosas tremendas, sorprendentes, para curar a los enfermos. ¿Qué la ciencia médica
¿No será que está suplantando el don de la sanidad divina? ¿No será que está rebasando la ciencia médica esta gracia, este don? Por supuesto que no. Porque Dios es todopoderoso. Y Dios no solamente sana, sino también salva. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, ¿por qué creer en la sanidad divina? Primero, porque Dios lo dice. Si lo dice Dios, entonces puedo creer. Por una sencilla razón. Yo quiero que preparemos la cita de Isaías 35, versículos 4 al 6. Si es Dios el que lo dice, escuchemos la palabra del Señor que dice de esta manera. Decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago, el mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Ya escuchamos, hermanos, la bendita palabra de Dios. Ahora, repito la pregunta. ¿Por qué creer en la sanidad divina? Hemos de entender, porque lo dice Dios. Y en estos versículos encontramos en los días del profeta Isaías, proféticamente hablando, díganle a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Es Dios. Y luego la promesa es, hermanos, que vendría algo tremendo en los días del Mesías. Entonces, esto es a futuro. Isaías habló aproximadamente 650 años antes del nacimiento de Jesús. Y él está profetizando que en los días del Mesías, los ojos de los ciegos serían abiertos. Los oídos de los sordos se abrirían. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Bendito sea Dios. Yo puedo y debo creer en la sanidad divina porque lo dice Dios. Y Dios no miente. Quiero que veamos lo que dice la Escritura en Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Y dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces yo puedo creer sin titubeos en la sanidad divina, porque lo dijo Dios. Y Dios tiene todo poder. Ahora, quiero que leamos lo que dice el Salmo 103, versículos 1 al 5, y que es conocido para el pueblo del Señor. Escuchemos. Bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Bendice alma mía a Jehová, dijo David, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Entonces, ¿por qué debo creer en la sanidad divina? ¿Por qué debo esperar que Dios me sane conforme a su misericordia? Porque lo dice el que no miente.
porque lo dice el que es verdadero. Bendito sea Dios. Lo dice el que no cambia. Quiero que veamos una cita en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Y vean ustedes las palabras de este siervo de Dios a Saúl. Escuchemos. Y también el vencedor de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Amén, hermanos. El vencedor de Israel no mentirá. Entonces yo puedo y debo creer en la sanidad divina, porque el que lo dijo no miente, es Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, yo quisiera, hermanos, que viéramos, ya que muchos de nosotros sabemos que la sanidad divina no fue solo en los tiempos de Jesús. Más bien, ahí se cumplen las promesas que había en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos cosas tremendas de parte de Dios. Hay una promesa que Dios le dio a Israel. Yo quiero que escuchemos lo que nos dice la Escritura en Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Y miren ustedes estas palabras que para nosotros también son una bendición. Escuchemos lo que dice esta parte. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cristo vive, hermanos? Ahora, yo quiero, hermanos, que veamos detenidamente esto. Dice, si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, si estás atento y haces y vives, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y se está refiriendo a las 10 plagas que Dios mandó a los egipcios como un juicio por todo lo que hicieron contra su pueblo, los descendientes de Abraham. Y antes de sacarlos para la tierra de Canaán, Dios envió 10 plagas. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto. Y entonces dice aquí, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pero es importante que entendamos esto. Esto no quiere decir que Israel no iba a enfermar, que las tribus no iban a sufrir alguna enfermedad, alguna epidemia, alguna plaga. Él está aclarando, de las que yo le envié a los egipcios, no te voy a enviar de esas. Pero Dios tiene que juzgar, Dios tiene que castigar, porque Dios al que ama, castiga. Entonces vendrían otras enfermedades, pero no temas, porque yo soy Jehová tu sanador. Sea bendito el nombre del Señor. No sufrirás las plagas de Egipto, pero sí vas a sufrir algunas otras enfermedades, pero no tengan miedo, yo soy su sanador. Y hay un ejemplo, hermanos, muy hermoso que la Biblia nos enseña, y yo quiero, hermanos, que veamos en Segundo de Reyes como un ejemplo, capítulo 20, versículos 1 al 5. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 5. Escuchemos la bendita palabra del Señor. Leamos y dice: En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así, dispón de tu casa, porque has de morir y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Ruégote, oh Jehová, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre,
yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Gloria a Dios. Uno de los ejemplos, hermanos, de fe, de búsqueda, de lágrimas, de lloro, deseos de sanar, lo tenemos aquí, hermanos, acerca del rey Ezequías. Dice la Escritura, hermanos, que cayó enfermo y Dios manda al profeta Isaías a decirle: Dios dice que del lecho en el que subiste, a donde estás, ya no vas a levantarte. Y el profeta iba saliendo, dice la Escritura, del palacio, de la casa del rey. Entonces Ezequías, que tenía su confianza en Dios, dice, hermanos, que volteó su rostro a la pared y lloró Ezequías con gran lloro. Él era un hombre recto. Por cierto que los argumentos que pone no son los que convencen a Dios. Porque el hombre, por perfecto que sea, todos fallamos. Sin embargo, él ora de esa manera. Yo he andado recto delante de ti. Yo he hecho esto delante de ti. Ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que lloró con gran lloro. Y esto nos recuerda lo que dice una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando Jesús llegó a Betania, cuando Lázaro había muerto y que ya eran 4 días, cuando llega Jesús y ya él estaba en el sepulcro, ya Lázaro, ya su cuerpo estaba corrompiéndose o corrompido. Dice, hermanos, la Biblia que sus hermanas lloraron cuando vieron que Jesús venía. Y lloraron. Y el Señor las consoló. Porque Dios también se conmueve por las lágrimas de un creyente. Llorar no es cobardía. Llorar es humillarse a las plantas del Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, este varón dice que lloró a Dios, clamó a Dios con gran llanto. Y antes de que Isaías fuera a cierta distancia, Dios le habló y le dijo: desciende. Dile a mi siervo que escuché su oración. Con razón dice Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Dile a mi siervo que yo lo sano. Gloria a Dios. Así que regresa, hermanos, el profeta y le dice a Ezequías: Dios ha escuchado tu oración. Dios ha visto tus lágrimas. Y te añade 15 años de vida. Y dice la Escritura que fue una promesa de Dios: al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y así fue, porque Dios no miente, porque Dios es verdad. Bendito sea el Señor. Bien, entonces aquí tenemos, hermanos, cómo Dios en su misericordia tiene promesas en el Antiguo Testamento, pero también hay promesas y hay sanidad, hermanos, de acuerdo a la Escritura, para el Nuevo Testamento, para el tiempo en el que estamos viviendo, para que se cumpla lo que ya leímos en Isaías 35, 4 al 6, que los cojos iban a levantarse, que los ciegos iban a ver, que los mudos iban a hablar. Yo quiero que leamos la Escritura, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en San Lucas 4, 18 y 19. Esas son promesas que quedaron, hermanos, y salieron de los labios de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, para el tiempo de Él y el tiempo de los apóstoles y el tiempo de la iglesia, porque Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Aleluya. Escuchemos lo que dice San Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor es sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, mas he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las recoge el Señor del profeta Isaías según el capítulo 61, versículo 12. Ahí 1 y 2 estaba profetizado que cuando el Mesías viniera se cumpliría lo que dice el capítulo 35. Y aquí el Señor, hermano, dice la Escritura, miren, hermanos, qué cosa tan hermosa. El Señor va a su tierra, a Nazaret, y entra a la sinagoga y le dan a leer el libro, dice la Escritura. Y cuando él empieza a leer el libro, encuentra aquella parte que el profeta Isaías había profetizado: que el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que los ojos de las gentes que estaban allí oyendo se pusieron sobre él, los fijaron sobre él, porque ahí se estaba cumpliendo lo que Dios había prometido para su pueblo. Gloria a Dios. Y ahora vean ustedes, hermanos, algo bastante también interesante. De acuerdo a lo que dice San Marcos capítulo 1, 30 al 34, hay allí un testimonio bastante relevante. Quiero que veamos San Marcos 1, 30 al 34. Escuchemos. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, y le hablaron luego de ella. Entonces, llegando él, la tomó de su mano y la levantó, y luego la dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos y de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Gloria a Dios. Estos ejemplos nos hacen ver, hermanos, que lo que se prometió en el Antiguo Testamento y lo que él mismo habla en San Lucas, donde acabamos de leer también, se verificó, se afirmó, se reafirmó con hechos. Dice la Escritura, hermanos, que le hablaron de la suegra de Pedro. No dice la Escritura si le dijeron ve y sánala. No dice si Pedro le dijo, maestro, mi suegra está enferma. Dice que le hablaron de ella. ¿Qué le dijeron? No nos dice, simplemente le habrán informado, la suegra del apóstol Pedro está enferma. Y Jesús fue, alabado sea Dios. Hay una parte que dice que tenía calentura. Pero yo creo que hay que hacer diferencia entre una calentura y una fiebre. Una calentura muchas veces decimos, andando la pasamos. Pero una fiebre nos tira en cama. Así que ella estaba con fiebre para morir. Pero llegó el que todo lo puede. Llegó Jesucristo, nuestro bendito Salvador, y la sanó. ¿A qué horas eran? No nos dice la Biblia. Pero yo quiero que nos fijemos, hermanos, en el versículo 32. Imaginemos, hermanos, que esto fue en la mañana, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y el versículo 32 dice, y cuando fue la tarde. Quiere decir que el horario había avanzado. El sol ya se estaba poniendo. Y yo he dicho esto, que Dios sana en la mañana y sana en la tarde. Sana en la tarde y sana en la noche. Alabado sea Dios. Sanó ayer y sana hoy. Sana hoy y sanará mañana. Gloria a Dios. Porque dice aquí, hermanos, y cuando llegó la tarde, le traen a muchos enfermos, dice que traían mal, y también a endemoniados, y toda la ciudad se juntó a él. Imagínense ustedes los ríos de gente, hermanos.
Yo quisiera, hermanos, de una manera muy sencilla, ahora con las filas que se hacen para la vacuna, son cientos de personas. Hermanos, a veces son 10, 15 cuadras, quizá más, donde la gente, hermanos, está haciendo fila esperando ser vacunados para protegerse un poco de esta pandemia, de este virus que ha cobrado a cientos de miles de personas que se han ido de esta tierra. Imaginémonos esta ciudad, hermanos, desbordada cuando supieron que Jesucristo había sanado, aleluya, a la suegra de Pedro, gloria a Dios, y quizá otros enfermos. Entonces empezó a correr la voz: ahí está el Mesías, ahí está el Nazareno, Jesús está sanando a los enfermos. Y empezaron, hermanos, gente a caminar con sus enfermos, cargándolos en parihuelas. Gloria a Dios. Algunos quizá, hermanos, como ahora decimos, en silla de ruedas, y ahí los llevan, unos con muletas, porque el que estaba allí es el Cristo de la gloria que está con nosotros ahora. Gloria a su nombre. Y empezó a sanar enfermos. Por todos lados los rodeaban y los levantaba para su gloria y su alabanza. Pero llegaban algunos revolcándose, hablando tantas cosas, eran endemoniados, y Jesús sanaba a los endemoniados y los dejaba libres. Gloria al Señor. Y cuando estos endemoniados, cuando usando su garganta los demonios de estos hombres, el Señor les tapaba la boca, porque al que hay que adorar es al Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Y así el Señor, hermanos, sanó a muchos enfermos, y aquella ciudad quedó bendecida, porque la sanidad divina es una promesa para el que le busca. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos, para sanar? Porque aunque Dios en su misericordia, hermanos, hace tantas cosas que a veces sin pedirle, Dios obra. Muchos tenemos, hermanos, de la experiencia de que a veces no pedimos oración al pastor, al obrero. Y a veces ni siquiera, hermanos, lloramos de rodillas pidiéndole sanidad, y Dios nos sana. Sin embargo, esta no es la regla que Dios nos deja. Esa es su misericordia. Quiero comentarles, hermanos, fuimos a una campaña al estado de Veracruz. Y fíjense ustedes, hermanos, que me tocaba predicar aquella noche, y pasando ahí por el pasillo de aquel lugar, era un parque muy grande, había más de 600 personas ahí, y se acerca a mí un hermano y me dice: hermano, yo quisiera que orara por mi niño. Fíjese que no camina, pero ya me estaban llamando para la predicación. Entonces le digo al hermano: hermano, terminando el mensaje, pase usted con su niño y vamos a orar por él, y crea que Dios lo va a sanar. Terminé de predicar, oramos por los enfermos, y entonces le dije a los hermanos, a la gente: si alguien ha recibido un milagro de sanidad, le invito en el nombre de Jesús a que tome el micrófono y diga de qué fue sanado. Y en eso se va acercando, hermanos, aquel padre con un niño ya caminando. Y le digo: ¿quiere usted decir algo? Dice: sí, hermano. Le digo: a ver, cuénteme, ¿qué pasó aquí? ¿Quién estaba enfermo? ¿Usted o su niño? Dice: cuando usted pasaba por el pasillo, ¿se acuerda que yo le dije que mi niño no caminaba? Digo: sí, claro. Dice: y mientras usted estaba predicando, mi niño se levantó. Gloria a Dios. Todavía no orábamos por él, y Dios ya había glorificado su nombre, porque Él es fiel a sus promesas. Bendito sea su nombre. Y aquel niño quedó sano para la gloria y la honra del Señor. Pero ¿qué pide Dios? Economía no pide,
porque la sanidad divina es gratuita. Sin embargo, la Biblia nos declara, según San Lucas 8, 46 al 48, vamos a leer para que veamos que hay dos cosas que Dios pide para cada uno de nosotros como cristianos. Pide fe y pide que creamos. Escuchemos la palabra del Señor. Y Jesús dijo: me ha tocado a alguien porque yo he conocido que ha salido Jesús de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa porque le había tocado y como luego había sido sana. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén, hermanos. La gloria es para Dios. La fe, sabemos que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: quítate y pásate a la mar, y os será hecho. La fe es necesaria para que también nosotros alcancemos de Dios misericordia. Aquí tenemos el caso de esta mujer. Es una historia conocida para la iglesia, para el pueblo del Señor. Esta mujer había estado enferma 12 años. Había gastado toda su hacienda en médicos y no había podido ser curada por ninguno de ellos. Se había acabado ya su hacienda. Ya no tenía más. Pero oyó hablar de un Cristo vivo. Oyó hablar de Jesús, y entonces acá en su interior, hermano, surge una fe y dijo: si tan solo yo tocare el borde del manto del Maestro, yo seré sana. Fíjense que la fe es positiva. La fe no es que si, a ver si acaso, no, la fe es positiva. Y dijo: si yo tocare el borde de su vestido, con eso yo seré sana. Y se metió entre la gente y fue lo único que le alcanzó a tocar, porque la gente apretaba a Jesús y le alcanzó a tocar el manto. Bendito sea Dios. Y entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que ha salido virtud de mí para sanar. Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, yo he sentido que de mí fluyó poder y alguien fue sano el que me tocó. Aquella mujer se había retirado, se quiso ocultar entre la gente, y como ella oye las palabras de Jesús, siente que había sido descubierta, y entonces regresa y le dice a Jesús: Maestro, yo te toqué. Gloria a Dios. Yo te toqué. Y Jesús la miró con misericordia y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Ahora tú estás sana, porque desde ese momento la enfermedad desapareció. Sea bendito el Señor. Pero ven ustedes, hermanos, que también la palabra creer se entiende tener por cierto. Eso es creer, tener por cierto algo. Yo quiero que veamos aquí mismo en el capítulo 8 de San Lucas, los versículos 41 al 42 y por separado 49 y 50. Escuchemos lo que dice la bendita palabra de Dios. Y he aquí un varón llamado Jairo, y que era príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ella se estaba muriendo, y yendo le apretaba la compañía. 49 y 50. Estando aún él hablando, vino uno de los príncipes de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, tu hija es muerta, no des trabajo al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. A Dios la gloria. Miren, estos dos acontecimientos se relacionan porque fueron en el mismo instante. Llegó este varón, Jairo, con su necesidad y se la presenta al Señor, pero era tanta la gente que buscaba a Jesús
que no pudo el Señor ir rápido a la casa de Jairo. Se entretiene y entre las sanidades que hace es la mujer de 12 años enferma. Se detiene mucho tiempo el Señor por ahí. ¿Cuánto? ¿Media hora? ¿Una hora? La gente lo aprieta. Y cuando llega un enviado y le dice a Jairo, Jairo, ya no molestes al maestro. Tu hija ya se murió. Jesús sabía lo que había pasado, porque Dios sabe nuestras necesidades, nuestros problemas. Entonces Jesús se dirige a Jairo y le dice, no tengas miedo, no temas, tu hija vive. Gloria a Dios. Miren, hermanos, se dice que Jesús nunca llega temprano ni tampoco llega tarde. Él llega en el momento preciso. Gloria a Dios. Y aunque para Jairo, hermanos, ya el tiempo se había pasado, parecía que Jesús no respondía a su petición, porque se entretiene sanando a otros enfermos, atendiendo otros asuntos. Y llegan y le dicen, ya no lo molestes porque tu hija ya se murió. Pero Jesús le dijo, gloria a Dios, cree solamente. Y al que cree, todo le es posible. Eso fue lo mismo que el Señor le dijo a Abraham. Es lo mismo que Jesús le dijo por el ángel a la Virgen María. Gloria a Dios. Creyeron y Dios se glorificó. Así que tenemos, hermanos, necesidad de poner en práctica la fe y creer. Ahora, ¿se puede en este tiempo recibir sanidad divina? Estamos, hermanos, con la ciencia tan adelantada que parece que ya no hay necesidad. Parece que esto ya quedó, hermanos, a un lado. Pero todavía en este tiempo, ¿será que todavía se puede recibir sanidad divina? Y aquí quiero, hermanos, con la ayuda del Señor decir lo siguiente. Hubo un tiempo, hermanos, y lo digo como testimonio porque yo lo viví. Nosotros en nuestro creer, en los primeros años de yo ser cristiano, nunca fuimos a ver un médico. Y yo, hermanos, fui muy enfermizo. Yo desde niño sufrí la fiebre tifoidea. De mi pueblo me llevaban al municipio en camilla a consultar al médico por mi enfermedad. Y cuando creímos al Evangelio, nunca más volvimos a usar medicina. Y hay muchos creyentes todavía, gloria a Dios, que pueden confirmar lo que estoy diciendo. Es más, Dios era tan bueno y tan misericordioso que aún estando graves para morir, como yo lo viví, ni una pastilla, había una pastilla que se llamaba Mejoral, ni eso tomábamos. Y la sangre de Cristo y la oración y la fe sanó nuestros cuerpos. A Dios sea la gloria. En este tiempo, por ciertas circunstancias, porque ahora si se enferma papá, los hijos lo obligan en cierta forma a que vaya a consultar a un médico. Ya no se espera en la misma forma que nuestros hermanos antes esperaban la sanidad divina. Pero esto no quiere decir que Dios no sane. Dios sana porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bendito sea el Señor. Quiero que alguien lea lo que dice Hebreos 13, versículo 8, que es un versículo, hermanos, que nos debe a nosotros animar y a esperar en la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Cómo dice? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana y pasado mañana.
Sin embargo, hermanos, recuerdo que alguien dijo en cierta ocasión, es que mis hijos me obligan. Y es cierto. Muchas ocasiones, si el padre está enfermo, los hijos le dicen a la mamá, lo vamos a llevar. Pero es que estamos orando, hijo, Dios lo va a sanar. No, 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 vamos a llevarlo con el médico. Y se lleva con el médico y se respeta. Estamos esperando en Dios. No, 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 Dios va a hacer la obra, pero vamos con el médico. En los años, hermanos, en los que yo creía el Evangelio, hace más de 50 años, no consultábamos el médico para la sanidad divina. Íbamos al templo o iban a orar por nosotros y nos decían lo que dice la Escritura, gloria al Señor, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, aleluya, y si estuviera en pecado le serán perdonados. Y Cristo nos sanaba sin tomar un solo remedio, porque Dios es fiel. Ahora, ¿lo podrá hacer Dios en este tiempo? Claro que sí puede hacerlo. Sin embargo, en cierta ocasión Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre viniere en la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que confíe en su gran poder? Ahora, yo no quiero jamás decir y condenar que la ciencia sea mala. No. La ciencia ha sido muy benévola para la humanidad. Sin embargo, es bueno confiar y esperar en la misericordia de Dios. Ahora miren, hermanos, vamos a culminar. Yo quiero que veamos la cita de 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20. Y vean ustedes que el Señor no solamente se enfoca a perdonar. Nuestro cuerpo también fue redimido. Oiga, nuestro cuerpo fue redimido en la cruz del Calvario. ¿Qué dice 6:20? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos redimidos y comprados. Gloria a Dios por el sacrificio de Jesús, pero no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo fue redimido en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ahora, pasemos a Isaías capítulo 53. Isaías 53, con la ayuda del Señor. Esta cita me voy a permitir leerla. Y vean ustedes, hermanos, que esta cita nos habla acerca de la sanidad divina por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. 53, dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aquí no se trata de pecados o enfermedad del alma. Aquí es exclusivamente enfermedades del cuerpo, del cuerpo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga, sea bendito el Señor, por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea Dios. Entonces la sanidad divina es para este tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quiero que veamos por último la cita de Apocalipsis, capítulo 1, 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18, con la ayuda del Señor. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Dice aquí, hermanos, con mucha claridad, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último.
Como le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vivo, y si Él vive, nosotros vivimos. Y si Él tiene poder, nosotros podemos sanar. Gloria a Dios. Dice, el que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves, aleluya, del infierno y de la muerte. Así que si Él vive, si Él está con nosotros y Él conoce nuestras necesidades y conoce nuestros problemas, no dudemos de que Dios hará cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Hermanos, gracias a Dios por las promesas que tenemos de parte de Dios. Estas promesas son para este tiempo. Estas promesas no solamente fueron para el tiempo de los apóstoles. No ha faltado por allí alguien que dice que los milagros fueron nada más para el tiempo apostólico. Alguien por ahí a mí me dijo que cuando murió el último apóstol, ahí se acabaron los milagros. No, hermanos. Murieron los apóstoles, también murió Cristo. Ellos están en el sepulcro, pero Cristo resucitó con poder y gloria. Y los apóstoles no sanaban. El que sanaba es Cristo, nuestro bendito Salvador. Alabado sea el Señor. Un evangelista en Estados Unidos, oiga esto como testimonio. Estaba en una campaña de sanidad divina. Y llegó una persona, hermanos, muy acaudalada y le dijo al predicador, vengo a que sane a mi esposa. Su esposa tenía cáncer, le había comido, hermanos, todo aquí, su mejilla, era un agujero podrido. Y le dijo, quiero que sane a mi hija y yo tengo mucho dinero para compensarle. Y le dijo el evangelista, discúlpeme, pero yo no soy doctor, yo no soy médico, yo no sano los enfermos. Lo que sí le puedo recomendar es un buen médico. Usted puede consultar al médico fulano, él le puede ayudar. No dice, yo vengo a que usted sane a mi esposa porque yo sé que usted ha sanado a muchos enfermos. Señor, no se equivoque, yo no he sanado a ni un enfermo. A ni un enfermo yo he sanado. Bueno, pero entonces, ¿cómo es que hay tantas sanidades? Las hace Cristo Jesús. Yo solamente oro, solamente clamo, y si tienen fe, Cristo sana. Gloria a Dios. Y oiga esto. Y le dijo a esta persona, pues creo y quiero que ore por mi esposa. Y el testimonio es el siguiente, hermanos. Tomó un pañuelo el evangelista, le quitó la venda, los algodones que traía ahí la pobre señora, le puso su pañuelo y en el nombre de Jesús le dijo, cáncer, sal fuera. Y oiga, hermano, como que le exprimió así y le quedó su mejilla igual que la otra, como la mejilla de un niño. Gloria a Dios. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que sí, porque al que cree, todo le es posible. Y es una promesa de Dios para nosotros en este tiempo. Lo único que necesitamos es hacer lo que dice la Escritura: creer, tener fe. Y si tenemos fe, el Señor hará cosas grandes y maravillosas, porque no somos nosotros. Al mismo tiempo hemos de entender que el que lo dijo es Dios, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo, no lo hará. Lo habló, no lo ejecutará. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es el que murió, el que resucitó y está con nosotros, porque Él mismo lo dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si oramos y clamamos a Dios con fe y creemos en sus promesas, Él seguirá sanando, Él seguirá haciendo milagros, porque Él tiene todo el poder para la vida de nosotros los creyentes.
Vamos a hacer una oración a Dios. Y usted que allá en casa estará escuchando este mensaje, yo quiero orar por usted y vamos a clamar a Dios y le vamos a decir que tenga misericordia. No importa la enfermedad que usted esté padeciendo, ponga su fe, ponga su confianza en Él. Oremos en la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, habiendo mirado tus promesas divinas, las promesas gloriosas que tenemos de parte tuya, y entre esas grandes promesas tenemos la de sanar por la fe, sanar por creer. No importa la enfermedad que esté sufriendo el creyente, solamente necesitamos creer, buscarte en arrepentimiento, buscarte como lo hizo Ezequías, con lloro, con llanto, con clamor. Y tú, Señor, estás presto a perdonar, estás presto a dar lo que el hombre necesita. Si el hombre arrepentido llega a ti y cree en tu poder, tú lo puedes sanar, tú lo perdonas, tú lo limpias y tú le das vida, porque para ti nada es imposible. Tú no eres hombre para que mientas. Tú eres el mismo de ayer y de hoy. Tú sanaste a la suegra de Pedro. Tú sanaste a tantos enfermos. Tú sanaste a la mujer que 12 años estaba enferma. Tú resucitaste a la hija de Jairo. Tú eres Dios de poder y nosotros creemos. Por tanto, toda enfermedad sea reprendida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él vive, murió, pero resucitó. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Oh, gloria a tu nombre. En tus manos, Señor, los enfermos, manda sanidad. Porque al que cree todo es posible, y al que tiene fe, tú coronas esa fe. En tus manos, Señor, y que este mensaje despierte fe, ánimo en cada hermano que está enfermo. Y Padre, creo que has tomado en cuenta esta humilde plegaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.